Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con la meiosis. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con la meiosis. La meiosis se conoce también como división reduccional, y es que partiendo de una célula, por ejemplo, diploide, es decir, con 2 cromosomas de cada tipo, generamos 4 células haploides, es decir, con solo un cromosoma de cada tipo. Esto es muy importante, puesto que va a formar nuestra próxima generación. Imaginaros, en todos los procesos en los que hay una reproducción sexual, no podemos conservar ese material diploide porque si no, nuestra descendencia saldría con la doble cantidad de material genético que nosotros. Así, nuestro padre y nuestra madre hacen una división reduccional, formando lo que conocemos como gametos, haploides, para que la fusión de un haploide con otro haploide tenemos un individuo diploide con 2 cromosomas de cada tipo. Un cromosoma nuestro viene de nuestra madre y el otro cromosoma viene de nuestro padre. Se trata de 2 divisiones sucesivas, con las mismas fases y etapas que la mitosis, pero como 2 veces. Así tendríamos esa regla mnemotécnica: prometo a Ana ver la tele. Profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, veremos que la primera división mitótica, nos va a llevar un 90% del tiempo, porque en la profase 1 tenemos un tinglao bastante contundente hecho. Y es que la profase 1 se divide a su vez en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Si en la anterior clase os di una regla mnemotécnica que era prometo a Ana ver la tele para esa mitosis, ahora en la profase 1 no solo aplicamos esa regla mnemotécnica, vuelvo a decir prometo a Ana ver la tele, sino que vamos a decir que en la profase 1 le cigo a Paquita día a día, como si un andaluz dijera eso: le cigo a Paquita día a día. Entonces, ¿qué ocurre? En el leptoteno observaríamos cómo la cromatina comienza a condensarse y se va a unir a la membrana nuclear formando la lámina nuclear fibrosa. En el cigoteno observaríamos cómo los cromosomas homólogos, es decir, esos 2 cromosomas iguales del mismo tipo, porque ya recordar que uno venía de nuestra madre, otro venía de nuestro padre, pues se van a disponer juntos, como si 2 hermanos gemelos se dieran la mano. Siguiente va a ser la fase quizá más importante de la profase 1, que será el paquiteno. Acordaros, mi madre se llama Paqui y es lo más sagrado junto con mi padre, mi hermano, mis mascotas y todo eso. Así que el paquiteno va a ser la fase más importante de la profase 1, porque va a ocurrir la recombinación o el sobrecruzamiento entre cromátidas no hermanas, es decir, entre esos cromosomas homólogos, y va a producir una variabilidad muy importante para la meiosis. Siguiente, encontramos el diploteno, en el que el complejo sinaptotémico que se formaba en el cigoteno, acordaros que al ponerse esos 2 cromosomas, esos 2 gemelos juntos, se formaba una especie de placa proteica que conocíamos como complejo sinaptotémico. Aquí en el diploteno comienza a disolverse, a disociarse, pero permanecen unidos por esos puntos en los que ha habido recombinación o sobrecruzamiento, que se llaman quiasmas. Yo siempre jugaba de pequeño al tren chuchú, en el que el de adelante intentaba escaparse de toda la fila de atrás, pero no podía porque siempre estaban pillados por la camiseta, en nuestro caso el mandilón que nos ponían cuando éramos pequeños. Así que eso sería más o menos el quiasma. Los cromosomas tienden a separarse, pero están unidos por el quiasma y no pueden. Y finalmente tendríamos la diacinesis, en el que ya se disuelve totalmente el complejo sinaptotémico, los quiasmas se terminalizan y van a finalizarse como si fuera una cremallera. Es decir, imaginaros, están así los cromosomas unidos, pues como una especie de cremallera van terminalizándose hacia los extremos. Aquí lo tendríamos. Acordaros de estos 2 sevillanos andaluces que decían le cigo a Paquita día a día. Luego vendrá una metafase 1, en el que los cromosomas homólogos se van a disponer en la placa ecuatorial metafásica, pero aquí cambia, y es que los cromosomas homólogos se van a orientar hacia polos opuestos, es decir, los cromosomas homólogos se disponen en paralelo.
Posteriormente ocurre una anafase 1, en el que separan no cromátidas, sino cromosomas homólogos. Un cromosoma homólogo va para un polo, para una célula, y el otro va para el polo contrario, para otra célula. Finalmente ocurre la telofase, en el que se vuelve a reconstituir la envoltura nuclear, la cromatina se descondensa, vuelve a aparecer el nucleolo. Es muy interesante decir que en la telofase solo tenemos un cromosoma de cada tipo, es decir, ya tenemos material haploide. ¿Tiene dos cromátidas? Sí, pero solo tenemos un cromosoma de cada tipo. Ya ha ocurrido la división reduccional. Luego entraremos en un fenómeno de interfase, un pequeño reposo entre divisiones, pero no va a haber duplicación del material genético. Así se van a separar estas dos cromátidas. Esto permite diferenciar este esquema respecto al de la mitosis, que lo tenéis en un vídeo que os dejaré por aquí arriba. Observar cómo de la etapa G1 tenemos un material diploide, dos cromosomas de cada tipo, la fase S comienza a duplicar el material genético, G2 se conserva ese material genético duplicado, en la primera división meiótica pasa a tener la misma cantidad de material genético que la fase G1 porque tenemos un único cromosoma de cada tipo, es decir, ya es haploide, pero tiene dos cromátidas, entonces tiene la misma cantidad de ADN. Y luego tenemos una segunda fase meiótica en la que ya vamos a dividir totalmente el material genético y solo nos va a quedar el material totalmente haploide con una cromátida por cada célula. Aquí lo tenemos como en la profase 1 la envoltura nuclear desaparece, la cromatina comienza a condensarse, desaparece el nucleolo. En la metafase es igual que la mitosis, es decir, se van a disponer los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase se separan las cromátidas y en la telofase vuelve a aparecer la envoltura nuclear, la cromatina se descondensa, vuelve a aparecer el nucleolo y finalmente una citocinesis da lugar a partir de una célula diploide ancestral a 4 células haploides. Aquí radican las principales diferencias. En la metafase de la mitosis se disponían todos los cromosomas en una única fila. Sin embargo, en la meiosis observaríamos cómo los cromosomas se van a disponer en dos filas, cada homólogo con su homólogo. Por tanto, se separan cromosomas en la anafase, y no cromátidas como en el caso de la mitosis. Es decir, en la meiosis se separan cromosomas homólogos enteros, mientras que en la mitosis se separan cromátidas de un mismo cromosoma. De hecho, la mitosis sirve para, ya sabéis, células somáticas, mientras que la meiosis sirve para células germinales. Las principales diferencias también radican en la profase 1, que observaríamos cómo en la mitosis se disponen al azar, mientras que en la meiosis se van a disponer juntos, formándose complejo sinaptotémico. Luego ocurría en el paquiteno, esa fase tan importante, el sobrecruzamiento que iba a dar una fuente de variabilidad. En la metafase 1 se disponen en dos filas, de tal manera que se separan cromosomas y no se separan cromátidas, como en el caso de la meiosis. Y en la anafase, vuelvo a decir, se separan cromosomas y no cromátidas. Eso hace que en la telofase 1 tengamos un único tipo de cromosoma, es decir, un material haploide. Sí es verdad que con dos cromátidas, pero es un cromosoma de cada tipo. Mientras que en la mitosis tenemos dos cromosomas de cada tipo con una única cromátida. Eso sí. Esto genera que en nuestra línea germinal no sean idénticas, sean haploides con la mitad de material genético, mientras que en la mitosis siempre van a ser iguales, con la misma cantidad de material genético. Son clones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Perdón por ir rápido, pero es que me estoy quedando sin batería. Así que ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios, podéis recurrir a un contenido más teórico en el blog, que os dejaré el enlace por ahí abajo, y nos veremos en posteriores vídeos. Hasta la próxima, que se me apaga la batería.